tal? Buenas noches. Muchas gracias por la puntualidad y por acompañarnos nuevamente en este espacio de discusión. Como saben, desde Plaza Pública estamos organizando semanalmente estos espacios de discusión en torno al proceso electoral y para discutir algunos puntos que nos parecen importantes en este contexto electoral. Entonces, en esta ocasión nos preguntamos un poco, ¿verdad? ¿Qué tan importantes han resultado las redes sociales en este contexto? Y específicamente esto a partir de un caso muy puntual, que es el de un candidato bastante interesante, ¿verdad? El candidato Carlos Pineda, y cómo han influido las redes sociales en su crecimiento y en su desempeño. Entonces, para eso tenemos a dos invitados, no sé si se pueden presentar. Luis Azardo, que es periodista y analista de información. Buenas noches, Luis. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias. Y Laisa Palomo, que es experta en comunicación y relaciones públicas. Gracias, Kimberly, por la invitación. Aquí estamos para aportar un poquito a la discusión. Bueno, gracias a ambos. Ambos son expertos en el tema de redes sociales, entonces creo que será una discusión bastante interesante sobre qué tan influyentes han resultado nuestras redes sociales y la información que se difunden todos los días a través de estas plataformas en el tema de las elecciones. Nuestro propósito va a ser discutir a lo largo de la próxima hora aproximadamente cuál es la influencia que pueden llegar a tener las redes sociales en el posicionamiento y crecimiento de un candidato presidencial, además de la aceptación, acercamiento y respaldo de las personas a través de estos medios sociales. Entonces, para poner un poco de contexto, quiero comentarles, no sé si ustedes me imagino que están enterados, pero recientes encuestas que se han publicado en medios de comunicación revelan datos sorpresivos. Un poco similar a lo que ocurrió en 2015 con Jimmy Morales, ahora resulta que el candidato de Prosperidad Ciudadana, que se llama Carlos Pineda, está creciendo de manera acelerada en preferencia de voto. Según estas encuestas que les comento, han salido en algunos medios como Prensa Libre y Nuestro Diario. Pineda no es del todo un rostro desconocido en la política, ¿verdad? Sin embargo, en esta parte de la campaña electoral pareciera ocupar uno de los primeros lugares en la contienda. Entonces, a partir de este fenómeno surgen varias preguntas que discutiremos para comprender qué tanto las redes sociales han incidido en todo esto. Entonces, voy a ir lanzando las preguntas, ¿verdad? Y la dinámica es que ambos panelistas nos van a ir compartiendo sus diferentes puntos de vista. En principio quisiera que empezáramos con esta pregunta, ¿verdad? Y es básicamente, Laisa y Luis, ¿qué rol desempeñan las redes sociales en esta campaña electoral? ¿Y en qué se diferencia de las campañas anteriores? Si quieres, empiezas tú, Laisa, y luego seguimos con Luis. Va buenísimo. Igual creo que Luis tiene muchísimos más datos exactos y la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir el espacio con él. Claramente las redes sociales en estas elecciones tomaron un papel protagónico. Creo que en elecciones pasadas, tal vez no las últimas, pero digamos hace ya varios ciclos, las elecciones pasadas, perdón, las campañas, digamos, principalmente se disputaban en medios más tradicionales, ¿verdad? O sea, la televisión nacional era importante, cuando ahora estamos teniendo el fenómeno de que pues TikTok o los Reels en Instagram, que tienen un alcance orgánico mucho más grande, nos están permitiendo conocer rostros o nuevas facetas de los candidatos desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Que es un poco lo que está pasando ahorita. Creo que los candidatos tienen claro o ya entendieron que una campaña no se gana solamente en los meses que tenemos espacios para hacerlas. O sea, en estos meses se llama específicamente al voto, pero previo a esto hemos visto cómo se han construido personajes y han utilizado mucho las redes sociales para esto. Además que también encontramos un país con muchísima más penetración de Internet. Esto no quiere decir que sea Internet de conexión en casa, pero sí, o sea, tenemos un país en donde hay más teléfonos que población, en donde la mayoría, pues de alguna u otra forma, tienen acceso a algunos paquetes que no es que lo utilicen para investigaciones, ¿verdad? O para otro tipo de consumos
en línea, sino más bien entran a las redes sociales. Es la forma en la que el guatemalteco pues se comunica y trata de conectarse con el espacio público, ¿verdad? Como ahora estamos todos encerrados, el espacio público digital toma un, una gran parte o toma relevancia dentro de la vida de los guatemaltecos, y es por eso que estas elecciones han sido tan digitales. Las campañas, ¿verdad? Estamos viendo a candidatos bailando, siguiendo trends, eh, tratando de llamar la atención, y luego también algunos otros han sido estratégicos en donde también están mostrando pues sus propuestas. Gracias, Laisa. Luis, no sé si nos puedes compartir tu punto de vista. Sí, gracias. Voy a partir de lo que menciona Laisa, de la construcción de personajes, y poniendo esto en perspectiva, durante las últimas 3 campañas, 4 campañas electorales que hemos visto, en las cuales ya las redes sociales estaban funcionando activamente, em, pasaron de ser un mero instrumento de difusión de información. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Durante las campañas anteriores, básicamente lo que veíamos era lo que, al igual que muchos medios de comunicación y muchas organizaciones hacían, que era básicamente entregar el mismo contenido en todas las plataformas, porque solo querían tener esa presencia, porque pues querían decir que estaban ahí. Lo que estamos viendo hoy día, y esa es tal vez la mayor diferencia de esta campaña con las anteriores, es que no solo se han convertido en herramientas de difusión, sino que en herramientas verdaderamente de interacción, donde vemos incluso candidatos respondiéndole a un ciudadano que le está acusando de algo, al margen de que sea una interacción negativa o que no sea para nada constructiva, pero de alguna forma vemos que esa brecha que existía en años anteriores, hoy día ya no es así. Entonces, vuelvo ahora al punto de la construcción de personajes. Durante los últimos años, algunos han logrado ir capitalizando la atención. Y si a eso le agregamos que en la misma evolución de la comunicación digital, sobre todo en el tema de redes sociales, existen algunas dinámicas y algún comportamiento sumamente nocivo, pero que ha capitalizado la atención para determinados personajes a nivel global. Y uno de ellos es algo que está definido como rage farming. eh, Genera indignación, provoca con sus polémicas y demás, y esa atención la va capitalizando. Entonces, algunos personajes lo capitalizan de forma política, algunos otros lo capitalizan de forma financiera. O sea, me refiero a todos estos influenciadores que a través de la polémica logran llevar una cantidad enorme de audiencia a sus canales y que posteriormente eso lo rentabilizan. Muchas gracias. De acuerdo. Otra duda que surge en torno a este tema, ¿verdad? Inmediatamente es qué tanto, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí. Solo corroboren si me escuchan porque aquí se me fue un poquito la señal. Ok, ahí. Bueno, antes los medios sociales eran plataformas que de cierta forma generaban alguna desconfianza o que se prestaban mucho a la difusión de noticias falsas. Por lo tanto, resultaban ideales, ¿verdad? Para atacar o desacreditar candidaturas, ¿verdad? En estas elecciones pareciera que acerca más a las personas. Entonces, no sé qué impresión tienen ustedes sobre esto. ¿Lo ven así o qué postura pueden tener? Laisa. Yo creo que el candidato ya entendió las tácticas militares o que se pueden dar en las redes sociales, ¿sí? Como que ya pasamos la curva de aprendizaje de la desinformación, de las noticias falsas, de las mentiras, y encontramos a candidatos mucho más preparados para responder a cualquier ataque que se dé. O sea, de verdad, yo estoy sorprendida por cómo incluso proactivamente han sacado ellos contenidos resolviendo dudas, o digamos en elecciones pasadas, quienes ya es su segunda o tercera contienda, ellos mismos están resolviendo las consultas que seguramente los ciudadanos tendrían
sobre dudosas cosas que tengan sobre ellos, ¿verdad? Sobre información. Entonces, quiera que no, eso también debilita a cualquier opositor. Y por eso mismo creo que la estrategia no está siendo debilitarlo como, o sea, con noticias falsas o mentiras, sino más bien debilitarlo con una contrapropuesta o como una oposición, como en otros países políticamente más desarrollados suceden, ¿verdad? Los discursos son mucho más ideológicos, son mucho más, digamos, que tienen que ver con los sentidos o las necesidades de los ciudadanos y no necesariamente con atacar a la persona, sino más bien al partido. Luis, Eh, no sé si nos puedes compartir. sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con Liza. Lo único que agregaría, el hecho de que en estas elecciones, yo en lo personal estaba esperando como muchísima más desinformación circulando y la verdad es que, pues sí hay, definitivamente hay, pero no en la cantidad que podríamos haber esperado tomando en consideración las campañas anteriores, tanto la del 2019 como la del 2015. Lo que ha ocurrido en el transcurso de este periodo de tiempo es una cantidad enorme de ataques y de confrontación, precisamente por lo que mencionaba antes, que esa cercanía que existe entre el candidato y la ciudadanía o el futuro votante, también hace que los ponga en una postura como más central y esa postura central los hace o los fuerza de alguna forma a confrontar con los otros candidatos. Entonces, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa aproximación por parte de los candidatos, pero esa es solo mi postura. Pero creo que al final de cuentas, para algunos ha sido de beneficio, y voy a hablar de beneficios entre comillas, porque les ha capitalizado atención hacia ellos. Lastimosamente, el que pierde en este caso, si antes perdía con la desinformación, hoy pierde con esa poca capacidad de proponer y tener que estar constantemente viendo confrontaciones entre candidatos. O sea, el que pierde es el futuro votante. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que empezáramos a tocar el tema del caso específico de Carlos Pineda. Tomamos este caso para esta discusión porque, bueno, ya lo comentaba yo, el tema de las encuestas fue una especie de sorpresa, ¿verdad? Aunque ya habían algunos analistas que estaban hablando un poco del crecimiento acelerado que estaba teniendo este candidato que está teniendo, ¿verdad? Y también se le ha visto muy activo en algunas redes sociales, ¿verdad? Y la primera que se me viene a la mente es TikTok, que también noto, ¿verdad? No sé si es una precisión personal, pero noto que es una red social que ha tomado mucho protagonismo específicamente en esta campaña. Entonces, quisiera que empezáramos a analizar el caso de esta persona. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? El fenómeno que es Carlos Pineda como un candidato que se ha posicionado bastante en redes sociales y que ahora vemos como un fenómeno que no solamente está presente en las redes sociales, sino que según las encuestas, pues también está tomando una posición bastante importante. Entonces, Liza, ¿cómo podemos explicar el crecimiento de este candidato? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí tiene estrategia, ¿saben? O sea, le soy honesta, yo también estoy muy sorprendida con los resultados de las encuestas. Yo sí sentía, o mi percepción era que iba a salir dentro de los primeros 5 lugares, pero no dentro del primer lugar, como se mostró en la última encuesta de un medio grande, ¿verdad?, del país, y que es una de las encuestas de mayor reputación que tenemos. Entonces sí estoy sorprendida con el alcance. Sin embargo, creo que se mezclan algunos factores, ¿verdad? Uno es que el señor sí tiene una estrategia. Si bien tal vez en su momento él aparece o empieza a utilizar TikTok así como experimentando, ¿verdad? Así como diciendo, bueno, a ver qué tal, voy a salir hablando y se da cuenta que a la gente le gusta, que conecta con ellos, que lo que está diciendo de alguna forma representa al guatemalteco de masas, ¿verdad? Creo que muy estratégicamente, pues continúa en la línea y cumple, digamos, con algunos perfiles
que el guatemalteco espera, ¿verdad? Es el antipolítico, es quien habla similar a mí, es quien expone algunas cosas, de alguna forma también es aspiracional, eh, y además, ¿verdad? O maneja, digamos, algunos mensajes más confrontativos que otros candidatos. Además, le agrego el factor del hartazgo político que tenemos y que de alguna forma las candidatas o el grupo de candidatos que está después de Carlos Pineda, representan a la clase política del país, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, Carlos Pineda eh, está siendo el emblema de mi sentir, que estoy harto de lo que está pasando en Guate, que no tengo a nadie que vele por lo que yo quiero, que no hay modo que nos desarrollemos, que no hay modo que salgamos de la pobreza, ¿verdad? Entonces, él de alguna forma está representando este sentimiento. Y el señor es muy hábil porque no sé si han visto los diferentes contenidos que han salido con el resto de candidatos, pero es súper interesante ver cómo, por ejemplo, hay una candidata o varios candidatos que salen, ¿verdad? Tratando de hacer algo así como en su día a día, comiendo, pero tienen una toma mucho más limpia y creo que el señor entendió que TikTok es de espontaneidad, ¿verdad? O sea, no significa que sus mensajes no tengan estrategia, creo que sí las hay, pero son muy espontáneos la forma en que se graban. Entonces ves al señor comiendo un chicharrón, eso conecta conmigo, que también estoy comiendo un chicharrón el domingo, ¿verdad? Entonces hace que yo le preste mucha más atención a esta persona que aquellas que yo ya sé quiénes son, que de alguna u otra forma ya sé qué representan, ya sé su ideología, y bueno, el ruido al final es válido y es súper valioso, especialmente en una campaña, ¿verdad? Gracias, Laisa. Luis. El caso de Carlos Pineda, pues definitivamente es tal vez uno de los más llamativos en los últimos años, y yo lo voy a disectar de la siguiente forma. Primero, lo que vemos hoy día, ese arranque de popularidad que tiene, no no le asignaría simplemente una causa, sino que es algo como de diversas causas que tienen correlación, pero que no necesariamente una causa a la otra. Lo primero es que obviamente tiene un arranque y un empuje enorme en redes sociales por las razones que ya Laisa explicó, y que él de alguna forma ha logrado construir un personaje con el cual algún sector de la ciudadanía se pueda identificar. Y cuando hablo de personajes, se puede validar esto fácilmente cuando lo vemos fuera de sus videos que él pues, ha publicado. Tiene esos arranques muchas veces explosivos de su carácter, porque obviamente no logra mantener al personaje fuera de ese espacio que él puede manejar. Esa es como una parte. Lo otro es algo que se llama un efecto derrame que ocurre desde hace varios años con respecto a las redes sociales y los medios de comunicación. Eh, y para nosotros hoy día es algo sumamente normal, o sea, no lo vemos como algo eh, que no sea normal, el que nosotros encontremos notas que dice en redes sociales pasó esto, en TikTok tal cosa o tal influencer. Eso no ocurría antes. Y la situación con esto es que lo que va ocurriendo en redes sociales, los medios de comunicación lo están empezando, bueno, lo han empezado a reportar desde hace mucho tiempo, pero hoy día lo están explotando más. ¿Por qué? Porque obviamente les genera viralidad a ellos y esa viralidad les genera réditos económicos. Y entonces ese arrastre se convierte como en una pelota de nieve, donde algo que surge de las redes sociales, los medios de comunicación, el término correcto es que lo terminan amplificando. Y esa amplificación genera un derrame porque llega a audiencias que posiblemente la persona no habría podido acceder a través de sus redes sociales de forma natural. Entonces, lo que estamos viendo en ese sentido es un efecto derrame enorme, y cada vez lo vemos más. Mientras más notas existan de Carlos Pineda, más gente lo va a conocer y más gente va a escuchar su mensaje y más gente posiblemente se va a identificar con él. A eso agreguémosle que dentro de las redes
como de alguna forma ha generado algún sentimiento negativo, esas críticas constantes hacen que el algoritmo identifique a su cuenta o sus perfiles como algo que genera viralidad. Y entonces lo que hace es exponerlo, sus mensajes los expone a mayor audiencia. Entonces, por eso es que yo menciono, y lo he dicho varias veces, tu odio alimenta mi alcance. Y es porque mientras más críticas le hagan públicamente y que mencionen su nombre y sus cuentas, los algoritmos lo van a identificar como que este perfil o esta cuenta se está viralizando o que está trayendo más la atención, entonces sus contenidos los van a exponer a más gente. O sea, esa es otra parte del efecto derrame, llamémoslo así. Y a eso agreguémosle que, y eso es algo que se puede ver en sus videos, él ha hecho su trabajo de visitar una cantidad enorme de poblaciones y ese trabajo hormiga que hoy día no todos los candidatos hacen. Y entonces, si sumamos todos estos factores, estoy hablando de estos como principales, pero habrán otros más, si hablamos de todos estos factores y los sumamos, pues obviamente el resultado que tenemos es lo que vemos hoy día, ese eh, fenómeno donde vemos un personaje que ayer posiblemente muy poca gente lo conocía y hoy está punteando las encuestas y los sondeos. Yo quería agregar algo. Em, no sé si me dejas, Kimberly. Sí, Ajá. claro, claro. Agregando un poco lo que dice Luis, que justo yo incluso retuiteé lo que tú decías del efecto derrame, porque es interesante también ver cómo un poco el juego de la opinión pública está cambiando de dirección, ¿verdad? Antes los medios lo dictaban y ahora resulta que son las redes, especialmente TikTok, lo que nos está dictando eh, qué es lo que la gente está hablando, ¿verdad? Y cuáles son esos temas importantes y cuáles son esas figuras que están pues protagonizando un poco la contienda. Em, pero creo que también yo agrego al factor que los mismos medios se han quedado atrás en el uso de las redes sociales y en entender un poco cuál es el objetivo de cada una. Entonces, pues dependen claramente del mismo contenido que los candidatos están sacando, ¿verdad? Y mientras más virales sean, pues para ellos, como dice Luis, bueno, si eso me va a conseguir a mí clics, pues yo también me voy a montar a esto, ¿verdad? Pero yo como medio le estoy dando credibilidad a cualquier cosa que yo posteo, independientemente sea buena o mala, aquí digamos no estoy haciendo un análisis de apoyo o no, sino más bien sobre cómo al final tener la marca de un medio diciendo, vean esto, hace que las personas presten más atención y digan, ok, esto es algo que, que, que digamos, me permito yo consumir para tomar una decisión de si voto por este señor o esta señora o qué sé yo, ¿verdad? Entonces creo que también es parte de que, como digamos, llegó el día en que sí o sí, no solamente las organizaciones o las figuras públicas tienen que saber usar redes sociales, especialmente TikTok ahora, sino también esos outlets de información que se están quedando atrás. Gracias, Yo Ley. estoy totalmente Sí, de acuerdo con Laisa y creo que hay algo que vale la pena mencionar y es la dinámica específicamente de TikTok con respecto al resto de redes sociales. Las redes sociales en general y las plataformas que conocemos y que consumimos y que usamos desde hace varios años han mostrado una dinámica cerrada y con esto a lo que me refiero es que si yo quiero compartir un contenido que yo tengo en Twitter, pues tal vez si es texto, puedo hacer copy-paste y lo pongo en otro lado. Pero si yo quiero tomar un video que está publicado en Twitter, tengo que usar una herramienta externa para poder descargarlo y poderlo llevar a otro lado. En el caso de Facebook, lo mismo. Entonces, sí, tienen la herramienta de compartir, pero estás compartiendo el enlace directamente hacia esa plataforma. O sea, ellos no quieren perder esa visita, llamémoslo así, o esa atención. En el caso de TikTok, la distribución de contenido es totalmente distinto. Ellos son
totalmente abiertos y a ellos lo que les interesa, de hecho, es que la gente lo comparta afuera, porque eso hace que la gente que está afuera vaya a buscarlos, porque eso es lo que ocurre. Uno mira un video, aunque no tenga el enlace, uno mira el video y ahí está la marca de agua con el usuario de TikTok, uno va a TikTok a buscar a ese usuario. Y digamos que esa dinámica es lo más normal que vemos hoy día. Entonces, esa pequeña diferencia, pequeña gran diferencia, hace que se genere un impacto enorme en el caso de los candidatos, porque obviamente quienes dominan en TikTok pueden dominar en otros espacios también, porque la plataforma misma facilita esa difusión o amplificación de contenidos. Completamente de acuerdo contigo, Luis. O sea, es interesante porque solo ahí agrego un análisis como que de alguna forma eso tiene una cultura propia, ¿verdad? Versus Instagram, Twitter y Facebook, que de alguna forma puedo mantener contenido transversal en ambas. Aquí en TikTok no, esto tiene vida propia, ¿verdad? Sin embargo, es la más amigable para compartirlo en cualquier red social. Entonces sí es un fenómeno interesante. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo que aquí a través de nuestras redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, pueden plantear alguna duda que vaya surgiendo a lo largo de la conversación, ¿verdad? Y nosotros vamos a tomar en cuenta sus comentarios o dudas para plantearlos a los participantes. Bueno, quisiera que tocáramos un tema que atraviesa todo este fenómeno de las redes sociales, especialmente cuando hablamos de temas políticos, y es el caso de la desinformación, ¿verdad? Creo que es como una forma de reflexionar un poco que esta facilidad de alcance que puedan tener los contenidos en redes sociales como TikTok también es como una herramienta que puede ser peligrosa porque es muy fácil para los candidatos en algún momento difundir información que no es precisamente verdadera, real, ¿verdad? Y la gente recibe esta información como que con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de la desinformación y y qué papel juega dentro de toda esta dinámica de la viralidad de los contenidos en redes sociales? Laisa. Bueno, aquí es un poco complicado porque aquí sí dependemos mucho del criterio de las personas y es como educar un poco a la audiencia de que, o sea, que una cosa se diga en redes sociales por alguna figura pública, a pesar de que sea predominante, no significa que sea verdad o no significa que sea un hecho, no significa que sea la única versión correcta, ¿verdad? Entonces, sí entiendo que nos encontramos ante un reto en donde, pues, tipo Valdizón, ¿verdad? Que decía, no, si yo llego a la presidencia vamos a mandar a la selección al Mundial, que es un chiste, pues, pero cualquier otra persona que tal vez no tiene el filtro todavía dice, bueno, qué interesante sería que lleguemos al Mundial de esta vez, ¿verdad? Pero aquí sí nos encontramos ante una población un poco más analfabeta digitalmente. Y no sé tampoco si el término es exactamente esto, sino más bien una población que tal vez no doble chequea la información, ¿verdad? Que nos hace falta también entender un poco los procesos políticos, administrativos, incluso de gestión o legislativos, para saber si lo que nos están contando los candidatos tiene sentido en un contexto guatemalteco, ¿verdad? Que a lo mejor nos está hablando de alguna política que funciona muy bien en Europa y que lo quieren traer, pero tropicalizarlo a Guatemala pues no tendría el resultado adecuado. Creo que hay un par de situaciones para poner en contexto esta pregunta. Y la primera es el comportamiento cultural, voy a llamarlo así, en temas digitales. Y Gladys ahí lo mencionaba, el que la gente no verifica información, no confirma información. Eh, Esto ocurre por una situación básicamente de la siguiente forma. Eh, Nosotros como personas en Internet, usualmente buscamos algo que nos genere o que nosotros nos identifiquemos y esa identificación va creando, querramos o no, esas burbujas digitales.
Entonces, esas burbujas digitales donde la gente empieza a funcionar prácticamente como una tribu, impide de alguna forma o fomenta el que no exista una crítica interna. Entonces, cuando nosotros escuchamos información o recibimos información de alguien en quien nosotros confiamos, la damos por cierta y la podemos incluso defender con nuestro nombre, porque confiamos en la otra persona. Eh, y sí existe una dinámica de verificación, pero solo si se trata de alguien que me cae mal, si se trata de un opositor, si se trata de alguien que no, con la persona con la que no estoy de acuerdo. Ahí sí voy inmediatamente a Google o a buscar información para poderlo contradecir. Entonces, es esta parte que estoy describiendo, eh, es el contexto en el cual nosotros recibimos una avalancha de desinformación que usualmente lleva distintas intencionalidades. Puede ser asesinato de carácter, o sea, que quieren desacreditar a alguien en particular, puede ser que alguien esté pagando por instalar una narrativa en particular, por apoyar una agenda en particular, por distintas razones, pero al final de cuentas ocurren dos consecuencias. Una más relacionada al tema de rentabilidad, que como le mencioné antes, incluso hay gente que tiene la desinformación como negocio. Estos personajes que todos hemos visto, no solo en Guatemala, sino que en distintos países, que lo que hacen es estar retuiteando y compartiendo y amplificando constantemente teorías conspiratorias, cosas que a la gente le podría indignar, porque, como mencioné antes, tienen canales de YouTube, tienen podcast, tienen distintos espacios que después pueden rentabilizar, o sea, los hacen rentables. Y esos clics, llamémoslo así, o esas visitas o esa audiencia, les genera plata. Entonces ellos viven de compartir desinformación, aunque no crean en la desinformación que están compartiendo, no importa, porque pues obviamente la gente se deja llevar y conforme se vuelven más populares, insisto, las audiencias confían en ellos y por ende se dejan llevar. Y por el otro lado, la consecuencia más grave es la radicalización, porque pues empezamos en algunas ocasiones con temas que nos polarizan, pero llega un momento en que existe una radicalización. ¿Por qué? Porque quienes normalmente participan activamente en redes de desinformación, lo que hacen es instalar una narrativa de ellos versus nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos les sirve precisamente para posicionarse. Entonces esa narrativa de ellos versus nosotros, de alguna forma va generando esa radicalización y vuelvo al punto, ya para cerrar el ciclo, de esas tribus que mencionaba al inicio. Entonces la desinformación al final de cuentas es algo que le sirve a muchos grupos y por eso es que constantemente vemos que está ese flujo sin parar y que sin importar si está afectando a alguien, la gente se cuelga de la desinformación porque le es rentable o porque le ayuda a su agenda política. Eh, gracias. A partir de ese tema, ¿cómo ustedes como expertos, qué recomendaciones darían a las personas que somos usuarias de las redes sociales para poder ser más críticos y, por así decirlo, selectivos con el contenido que consumimos todos los días en nuestras redes personales? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar? La verdad es que tenemos que pasar de ser consumidores pasivos de las redes sociales a ser un poquito más activos, o al menos en estos meses que nos toca tomar una decisión importante para el país, pues informémonos sobre qué, o sea, de verdad, cuáles son nuestras propuestas que traen los candidatos. Una cosa es que se vea perfecta la persona en la foto, que se vea súper simpático bailando y que su ropa esté nítida siempre, ¿verdad? Pero otra es de verdad qué propuestas hay. Y luego también aprovechar aquellas plataformas que van a salir ahorita, ¿verdad? Como Yo Voto Mejor o como Por Quién Voto, que también son herramientas que les permiten al ciudadano entender no solo las propuestas, sino también las ideologías políticas que tienen los candidatos y cuáles son afines a lo que yo
considero que debería ser un presidente, ser un alcalde, ser un diputado. Gracias. Luis. Aquí la recomendación básica es la misma que constantemente se repite y es muy sencillo. Eh, Información, videos, textos, imágenes y demás que nos llegan sin autor, sin fuentes y que de alguna forma pueden estar atacando a alguien en particular, definitivamente son parte de la estrategia de alguien. Y entonces, aunque lo que esté diciendo este video, aunque lo que esté en esa imagen mostrándose, de alguna forma valide mi opinión, yo no debería de montarme y amplificar ese mensaje, porque al final de cuentas estoy causando un daño, lo que mencioné anteriormente. Primero le estoy llevando rentabilidad a alguien, o sea, le estoy haciendo ganar dinero a alguien. Y por el otro lado, estoy causando un daño en términos de tejido social. O sea, de por sí tenemos tantísimos problemas en este ámbito. Colaborar de esa forma, llamémoslo así, creo que no es algo que nosotros deberíamos de hacer. Pero al margen de que estemos conscientes de eso, porque pues muchas veces la gente no está al 100% consciente de eso, insisto, porque confía en quien les lleva la información, eh, creo que tenemos que ser sumamente críticos y el ciudadano debería constantemente estar cuestionando y criticando al candidato, incluso por el que va a votar, porque pues yo veo, sobre todo cuando estoy extrayendo información de las redes sociales, veo que hay muchos cuestionamientos de determinados grupos que son afines a determinados candidatos, cuestionar solo a los oponentes, y está bien, o sea, eso no digo que esté mal, pero debería de ampliarse. ¿Por qué? Porque ese cuestionamiento lo que hace es que fuerza al candidato a mostrar sus posturas, a hablar de los temas. Y ese es uno de los grandes problemas. Como los candidatos pocas veces hablan en general de todos los temas que a la gente le puede interesar, entonces dejan ese vacío de información y ese vacío de información es lo que da lugar a teorías conspiratorias, hoaxes o bulos, desinformación y todo lo que pues ya hemos hablado antes. La verdad, solo ahí Ok. quiero agregar que sí es un reto, ¿verdad? Porque ¿cuánto llevamos hablando sobre esto? Uy, o sea, llevamos años, décadas sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos, pero bien habló Luis sobre esas burbujas de información o de contenido que estoy recibiendo. Y no sé si les ha pasado, pero incluso ahora en TikTok, ¿verdad? Bueno, de la nada le empiezo a dar like a cosas que tienen que ver con cocina y solo cosas de cocina me salen, ¿verdad? Entonces olvido también que existen otras actividades y lo mismo va a suceder aquí, ¿verdad? Si le doy like a algún candidato o el algoritmo empieza a ver que estoy más tirada a la derecha o a la izquierda, me van a aparecer más ese tipo de contenidos. Entonces, sí es un reto y sí tiene que ver con mucha responsabilidad propia y mucho compromiso de parte de cada uno de nosotros eh, para poder pues propagar al menos un debate, no sé si más neutral, pero más abierto sobre lo que está sucediendo con los candidatos y con sus propuestas. Muchas gracias. Nos mandaron una pregunta desde la redacción. Vamos a ver. Dice, ¿creen que habrá o debería de haber giros en las estrategias de los demás candidatos en el uso de las redes sociales? O si puede haber un cambio en la preferencia si explotan más estos espacios sociales. No sé si quieres empezar tú, Luis. Ok. Eh, a ver, si hablamos en términos concretos, no voy a decir que esto sea lo correcto éticamente, pero si hablamos en términos concretos, lo que estamos viendo es una batalla por ver quién capitaliza más la atención y esa atención lamentablemente funciona a través de indignación, polémica y confrontación. Eh, entonces, de hecho, ya estamos viendo algunos candidatos en algunos partidos que están volteando su artillería hacia el candidato que va punteando la encuesta para generar algún tipo de confrontación. Yo creería que no lo están haciendo de una forma apropiada,
porque no están capitalizando atención, sino que simplemente se están mostrando como una parte débil. Ahora, ¿qué podrían hacer los partidos y los candidatos en general? Analizar si realmente lo que están haciendo está ayudando a su postura, a su equipo, a que la gente entienda realmente qué es lo que ellos quieren hacer y no estar mal utilizando el poco tiempo que tienen para mostrar esto en dedicarle tiempo al oponente. ¿Por qué? Algo muy sencillo, es lo que mencioné al inicio. Cada segundo, cada milésima de segundo de atención que le dedican a otro candidato, le están llevando más audiencia a ese candidato. La gente posiblemente no lo cree así, pero si no me creen, es más, busquen el tweet de Elon Musk, yo lo puse ayer. Él mismo está diciendo, incluso solo con el hecho de que uno esté viendo el perfil, o sea, no estoy tocando la pantalla, solo el hecho de que en la pantalla aparezca el perfil de alguien o un tweet de alguien, eso le va a ayudar a amplificar o le va a ayudar a llegar a más gente. Entonces, las estrategias por lo menos las que yo he estado viendo de la mayoría de partidos, es de ataque a otros. Y ahí lo que están haciendo es que le están prácticamente regalando atención a otros partidos y están desperdiciando en su totalidad mostrar ellos lo que ellos pueden hacer y generar debate desde posturas específicas que ellos pueden darle a conocer a la gente. Y eso va a hacer que la gente se voltee con el otro candidato a decirle, bueno, ¿y usted qué piensa de eso? Pero eso nunca va a ocurrir si el mismo candidato está confrontando al otro candidato. Están dejando fuera al votante y el votante lo mira entonces como un show de entretenimiento. Y al momento de que no está involucrado, pues obviamente no se siente parte de. Yo coincido completamente con Luis. Hay un libro que se llama Don't Think of an Elephant y habla sobre las contiendas con los demócratas y los republicanos. Y justamente hacen mención de eso, ¿verdad? O sea, los republicanos usualmente tienen una línea de campaña sí confrontativa, pero como muy clara sobre cuáles son sus valores, sobre con qué cosas quieren pelear, sobre el sistema, sobre el país, sobre lo que está sucediendo, el contexto, la economía, figuras que no necesariamente son aquellas que están compitiendo, sino más bien como figuras públicas generales de los Estados Unidos, ¿verdad? Y algo así sucede aquí. O sea, vemos al candidato que está rankeando número uno ahorita, muy enfocado en criticar a toda la clase política, muy enfocado en decir qué es lo que quisiera hacer, cómo lo quisiera cambiar, muy enfocado en defenderse tal vez, pero no le está tirando a ningún otro candidato, o al menos yo no he visto todavía algo sistemático hacia otro, como ahora, así como dice Luis, hemos visto que se han activado algunos candidatos a atacarlo a él. Pero eso no debería ser la estrategia porque, como dice Luis, sigue sonando su nombre. Entonces, si yo quiero llamar la atención hacia mí, claro, puedo ser confrontativo, pero no necesariamente con mi opositor. Puedo ser confrontativo con todo lo que está pasando en Guatemala. Puedo entender mejor cuál es el mensaje que pega con la gente, que claramente es el hartazgo, es el cansancio, es el enojo, es estar en contra de esa clase política, ¿verdad? Y repetirlo, ¿verdad? Y encontrar tal vez los canales correctos para conectar con ellos. Y ya que mi cabeza logró salir, ya que yo tengo la atención, puedo tal vez aterrizar un poquito más y tener también otra línea de contenido en donde yo ya hable con mis propuestas un poco más pensadas y estratégicas para que la gente diga, ok, me llama la atención este candidato, miren qué buenas propuestas, discutamos sobre esto porque veo que los otros candidatos no lo están haciendo. O sea, pero tienen que haber diversos tipos de contenido, no solamente en donde yo salgo bailando para llamar la atención, ¿verdad? En donde yo salgo gritando para llamar la atención, sino también tengo que comenzar a hablar de lo que yo traigo sobre la mesa, lo que me hace a mí diferente. Y creo que eso se le está olvidando a varios de los candidatos que veo en redes e incluso en medios tradicionales. Estoy totalmente de acuerdo y creo que algo que vale la pena mencionar es que
bueno, al menos desde mi perspectiva, no he visto un solo candidato que tenga claro cómo hacer una confrontación. Porque la confrontación no es mala, como mencionaba Laisa en el ejemplo de demócratas y republicanos, ellos constantemente se están confrontando, pero están confrontando temas, no personas. Y cuando vemos confrontaciones de personas, pues se convierte en un espectáculo. Ya hay N cantidad de personajes que podríamos mencionar, pero no voy a ir hacia ahí. Lo que voy a mencionar es cómo se puede hacer una confrontación efectiva. Puede partir, por ejemplo, ya Laisa mencionó algunos ejemplos, pero puede ser también, por ejemplo, ok, yo creo en esto, yo creo en este tema A y lo voy a defender. Posiblemente habrán otros candidatos que crean distinto, pero yo voy a defender esta postura y voy a, digamos que, trabajar en esta línea. Obviamente, y ahí estratégicamente uno tiene que escoger esos temas en los cuales los demás candidatos son débiles o que están con una postura opuesta o distinta, para que el votante vea que existe una diferenciación entre ambos. Pero si se van a confrontar y decir, fulano es malo, porque de alguna forma creen que están diciendo, ok, yo soy bueno porque el otro es malo, ahí estamos entrando en un círculo que no le trae beneficio ni a ellos ni a los votantes, porque al final de cuentas, pues todo el proceso no se trata de beneficiar candidatos, se trata de beneficiar al ciudadano para que tenga gobernantes y gente, o sea, funcionarios públicos eficientes y que hagan su trabajo bien. Entonces, al que tenemos que beneficiar es al votante, ¿ya? Y eso es lo que deberían tener en mente los candidatos. No si el otro va adelante o va atrás, o dijo esto o dijo aquello. Eh, yo creo que ahí deberían de trabajar. Es una pena ver un montón de candidatos que han desperdiciado semanas de semanas de semanas en solo estar señalando a otras personas, porque es totalmente estéril y más que estéril, contraproducente. Gracias a ambos. Ahorita, bueno, con toda esta discusión, también hay alguna duda en el aire que surge mucho. Las personas que estamos cercanas a las redes sociales porque nos sirve para nuestro trabajo o porque somos muy activas para opinar y para leer contenidos en redes como Twitter, por ejemplo. A veces entramos en la reflexión de qué tan amplio pueda llegar a ser el mundo de las redes sociales. A veces pareciera más bien una pequeña burbuja en donde muchas personas